Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por venir al lanzamiento del libro Vías Verticales. Vamos a dar comienzo a este esperado evento. Muchas gracias por venir, la convocatoria está súper buena, así que eso nos deja muy contentos. Antes de presentar a quienes nos van a acompañar hoy día, me gustaría simplemente como reconocer que estamos acá por al final, no quiero decir el trabajo de solamente una persona, porque la editorial igual es un esfuerzo de varias personas, pero principalmente gracias al anhelo de un hombre que quería ver más libros de montaña en Chile. Hace años tenía ese sueño y hoy día se ha hecho realidad de sobra. Así que quería pedirle un aplauso para César Disi, que es el que nos convoca hoy día. Grande César. Y realmente lo encuentro muy bonito porque se ha hecho ya costumbre que todos los años esta como comunidad de lectores se vuelva a encontrar con la excusa de un lanzamiento de libros que son realmente tesoros. Así que muy contento por ese lado. Nuestros presentadores, sí, y autor de hoy día, se los voy a presentar yo. Primero, el autor, Sebastián Montalva Weiner, es periodista de la Universidad Católica y desde 2004 escribe para la revista Domingo El Mercurio. Ha publicado cientos de artículos, entrevistas y crónicas de viaje, de aventuras, de exploración y de conservación en la revista El Domingo y en los principales diarios de Latinoamérica. Además, es coautor de la serie de guías de los 25 mejores trekking alrededor de Santiago y los 10 mejores trekking en Torres del Paine, en San Pedro de Atacama y en Rapa Nui. Además de libros como Descubre Chile en 200 datos imperdibles y Animales chilenos en peligro, entre otros. Y su nombre yo creo que es muy familiar para todos los que estamos siempre buscando artículos de montaña. Generalmente el nombre que aparece siempre ahí es de Sebastián Montalva. Y Rodrigo Jordán, que ya se ha vuelto un habitual de estos lanzamientos, pero igual vamos a decir tu biografía de nuevo, que tuvimos que cortarle un poquito porque era demasiado larga. Rodrigo nació en Santiago el 30 de junio de 1959, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y doctor en filosofía de la Universidad de Oxford. Es instructor de montaña en National School for Outdoor Activities. Rodrigo, en conjunto con Cristian García Huidobro y Juan Sebastián Montes, fueron los primeros sudamericanos en alcanzar la cima del Everest. Rodrigo es considerado uno de los mejores alpinistas de Chile, habiendo dirigido con éxito varias expediciones al Himalaya y a la Antártida, entre ellas el Everest en 92 y el 2004, el K2 en 1996 y el Lhotse en el 2006. Rodrigo también en 2008 participó en dos importantes expediciones a la Antártida con National Geographic y Explorers Club. En 2004 recibió el más alto honor otorgado por el Ministerio de Educación de Chile, la Orden Gabriela Mistral, por su contribución a la educación chilena. Y en 2008 fue el primer no estadounidense en ser honrado con la medalla Gilbert por sus contribuciones tanto a la educación como a la geografía. Y por último, mi mejor amiga, Bárbara Tupper, es periodista de la Universidad Finisterra y diplomada en estudios internacionales por la Universidad de Chile. Bárbara ha trabajado como editora y conductora en medios como Oasis, Concierto, Play FM, Tele 13 Radio y Emol TV del Mercurio. Bárbara se ha especializado en periodismo medioambiental y naturaleza. Es editora general y conductora en la revista digital Ladera Sur. Fue editora del libro Donde me siento vivo, Los 8000 de Juan Pablo Mor, y ahora recién publicó su primer libro, que es extraordinario, para que también lo lean, Descifrar la naturaleza. Los dejo con los presentadores, que disfruten el lanzamiento. Muchas gracias. Gracias, Mati. Bueno, un honor estar aquí con ustedes. Ya nos organizamos un poco para que nos salga más o menos organizado esta presentación, este lanzamiento. Así que vamos a escuchar el comentario primero de Rodrigo, después voy a decir unas palabras y después vamos a escuchar a Sebastián y ahí damos paso a la conversación, a las preguntas y a las reflexiones. Así que dale, Rodrigo. Ya, muchas gracias. Yo me sumo a las felicitaciones de César. Yo he contado esto cada vez que estoy aquí, pero César fue a tomarse un café conmigo, me invitó, yo no lo conocía, me dijo, oye, me mandó un WhatsApp, no sé, quiero hacer una editorial de montaña. Yo le dije, vos estáis locos. No, pero es que yo no, si no se va a vender ni un libro, no, pero bueno, yo te ayudo, no sé qué. Así que de verdad lo que ha hecho es realmente extraordinario. Es un privilegio estar al lado, bueno, de Sebastián de todas maneras, pero de la Bárbara. Yo a la Bárbara no la conocía, sabía de su trabajo.
compré el libro, así que también aprovechamos de decir, a pesar de que estamos diciendo que el libro de la Bárbara es realmente extraordinario. Pero déjenme referirme un poco al libro de Sebastián. Yo tuve el honor, me pidió que escribiera el prólogo, y he leído el libro varias veces ya, y voy a hacer un par de comentarios aquí que tal vez a los que les voy a comentar no les va a gustar mucho, pero por ahí está sentado el gobernador Orrego, Claudio Orrego, con quien hoy día en la mañana tuvimos una conversación que él llama una conversación significativa. Me invitó, no tenía nada que ver con ningún tipo, nada, una conversación significativa de montaña, de nuestras vidas, etc. Hacía referencia a un señor que se llama Pedro Arellano, que es el que dice que hay que tener conversaciones significativas. Acabo de conversar con Cristian García Huidobro, con quien subimos el Everest, que está aquí, y con Cristian subimos cumbres muy significativas, pero lo más valioso de Cristian son esas conversaciones significativas. Y a nuestra edad, cuando ya estamos como en la tercera parte de la vida, uno empieza a hacer solo las cosas que realmente le interesan. No hace todo, hace real cosas que le interesan. Y cuando yo leí el libro de Sebastián, en el prólogo hablo de la importancia del propósito, pero me di cuenta, a partir de la conversación con Claudio Orrego hoy día y con Cristian García Huidobro, que lo que hizo Sebastián es realmente fascinante, porque cada uno de esos relatos o conversaciones que tiene con las personas descritas en el libro, es como que uno estuviera sentado en un living participando de una conversación entre ellos dos. Cuando uno dice vidas verticales, entonces piensa, ya aquí lo que va a salir es, Cristian está retratado en el libro, Ernesto Olivares, Gastón Oyarzún, Chris Bonington, bueno, que son gente realmente extraordinaria. Entonces uno dice, va a ser como un recuento de lo que han hecho. No, es una conversación. Y eso para mí es tal vez lo más valioso de Sebastián como periodista. Los periodistas hoy día tienden a buscar una acción. No, aquí hay una detención, hay un masticar, hay una valoración del por qué se hace, no lo que hizo, el por qué lo hiciste, qué te costó, qué significó para ti, una conversación mucho más profunda, mucho más rica. Y eso yo lo encuentro realmente valioso. Tanto así que yo leo harto, entonces me llegó el libro, lo empecé a leer al tiro, dije, entonces me lo voy a zampar, ¿no? Lo pongo esto en el prólogo. Y no me empecé a disfrutar cada una de esas conversaciones, en realidad, en la cual uno como lector empieza a participar. Pero no solo eso, generó conversaciones, cada uno de esos, con gente cercana. Oye, mira, lo que escribe aquí respecto de Gastón Oyarzún o del propio Cristian. Nosotros, por ejemplo, a mí me identifican con el montañismo, pero también, aquí me emparejo más con la Bárbara, me interesa mucho la naturaleza. Entonces, la Mary Kaelin, que está descrita en el libro, un día me la topé y le dije, ya, pero necesitamos conversar, y la invité a mi casa a tomar once, y estuvo con mis hijas, y tuvimos una conversación fascinante. Entonces, solo invito a disfrutar este libro, a gozarlo, no solo a leerlo, sino que a gozar cada uno de esos relatos, no a leérselo de un viaje. Tengo un relato de Chris Bonington o de Chedomir Marangunic, con quien tuvimos recién, ¿no es cierto?, contándonos de sus primeras aventuras, y generar, a partir de esa conversación significativa que genera Sebastián, tenerla con otros, ¿no? Yo estuve en Ladera Sur el fin de semana, en el Ladera Sur Fest, y realmente me impresionó el lugar. Estuvimos con el gobernador dando una conferencia, etcétera, pero en todo el lugar habían estas conversaciones interesantes, no una conversación así como está el clima o si ganó el Colo o la U, no, sino que eran conversaciones muy significativas. Yo los invito de verdad a que gocen, ¿no?, degusten cada una de esas conversaciones porque son realmente extraordinarias. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Rodrigo. Quiero agregar algunas cosas y voy a sacar otras para que no nos repitamos, ¿no? Y voy a leer lo que escribí sobre este libro de Sebastián. Bueno, siempre he seguido con mucho interés las crónicas de Sebastián Montalva en la revista Domingo.
La literatura de montaña, así como la montaña misma, es un tema que me apasiona. Y lo que encontramos en Vidas Verticales es una recopilación muy valiosa, porque acá hay diversas aristas sobre el mismo tema, ¿no? Hay diversos personajes, hay distintas miradas. La pluma de Sebastián hace que los relatos sean muy ricos, tanto en las entrevistas como en los perfiles breves, los relatos también de las mismas exploraciones o expediciones, ¿no? Un lenguaje cercano y siempre, siempre, buena data. Eso que me encanta de las crónicas de Sebastián. La publicación de este libro es un ejercicio de memoria súper importante a mi parecer. Son años de trabajo que nos dan una pincelada muy interesante, no solo sobre las maravillas y la historia, por ejemplo, de nuestros Andes tan queridos, sino sobre los grandes temas de montaña de todos los tiempos. No solo es un aporte a la cultura de montaña, también lo es para todos los interesados en las historias de aventura, las historias de vida, de naturalismo, de exploración. Hay varios temas que me parece que son clave en esta recopilación. Los debates sobre el himalayismo, la muerte, por supuesto, el estado del montañismo actual, el valor de las nuevas rutas, los valores de antaño, el debate sobre algunos deportistas modernos, las marcas personales. Hay mucho que reflexionar y comentar. También creo que es clave en el ejercicio de la memoria, por otro lado, el rescate de los estudiosos más antiguos, algunos de principios del siglo pasado. Que queden esas conversaciones y perfiles plasmados en un libro me parece muy, muy valioso y se agradece un montón. Destaco todas las entrevistas, todas las crónicas, para no mencionar las mismas personas que mencionó Rodrigo y quizás los nombres más populares, ¿no? Me conmovieron mucho la entrevista de la humildad, quiero decir, de Evelio Echeverría, la historia de Roberto Busquets, por supuesto, que tú comentas además en esa introducción, y eso nos hace también reflexionar como de lo importante que puede llegar a ser el reconocimiento, ¿no? Sobre todo el último momento de la vida. La entrevista de Mari, por supuesto, por el tema de la botánica, que es algo que particularmente me toca mucho. Y otras historias poderosas que van más allá de la entrevista y de las lecciones, digamos, como, por ejemplo, lo que vivió Luis Benítez en el Chogoyú, el rescate del Broad Peak, el cierre con las hermanas Vieiro, me parece que es muy conmovedor. Acá, además, hay reflexiones importantes. Creo que también es un trabajo que sirve mucho como una especie de guía de lecciones, ¿no? Sobre montañismo y naturalismo de las voces de sus protagonistas. Y eso y mucho más podría decir del libro, pero lo voy a dejar hasta ahí en honor al tiempo. Y lo que sí aprovecho para agradecer, no sé dónde está César, pero a él y a su editorial Chilena de Montaña por todos sus proyectos, por atreverse a crear una casa editorial dedicada a los cerros, a sus historias, a los montañistas, a los escaladores. Me parece atrevido y me parece valiente. Y muchas gracias por eso, César, y muchas gracias, Seba, por este libro extraordinario, donde además destaquemos también las ilustraciones de Francisco Lea, que en verdad es espectacular, tremenda portada. Eso. Ahora el comentario del autor. Un aplauso para Bárbara, por favor, y para Rodrigo. Muy agradecido, por supuesto, de que estén aquí. De verdad se lo agradezco de corazón. Es muy importante para mí que ustedes estén acá y hablen también del libro. Me alegro también que le haya gustado. No sé, no voy a decir muchas cosas. Sí, lo que quiero decir, lo primero que quiero decir, venía pensando que me siento un poco como, no sé si vieron esa película El Gran Pez. Ya, que al final, como en el funeral de esta persona, aparecían los personajes que ella le había contado. Y en este caso, bueno, agradezco mucho porque en esta ocasión varios personajes que aparecen en mi libro están aquí. Así que les quería decir que existen de verdad, son de carne y hueso. Está Cristian García Huidobro, Joseph Ambrus, Rodrigo Lara, Jorge Soto, está Pablo Besser, no sé qué más, si llegó alguien más, Jorge Plantat, que, bueno, hijo de la persona que hizo el refugio Plantat ahí a los pies del volcán San José, y muchos más, no sé si llegó alguien más, pero bueno, eso para mí es muy significativo, les agradezco mucho que estén aquí, y me gustaría también que en algún momento alguno de ustedes me pudiera decir algunas palabras, ya que aparecen en el libro, quizás se refieran a lo que habla Rodrigo en el prólogo, que también cuando yo le pasé mis textos a Rodrigo, básicamente le hice una pequeña introducción de lo que era el libro, que era una recopilación de artículos que yo había publicado en los últimos 20 años, y él igual entendió que finalmente de lo que habla el libro, o lo que yo intento responder, es justamente por qué se suben las montañas. Yo les quiero decir que, o sea, yo ante todo soy periodista de viaje, es un oficio que yo llevo practicando y desarrollándolo hace
22 años prácticamente, y siempre no soy montañista, digamos. Me gusta ir a la montaña, me gusta hacer trekking, pero no me considero montañista. Y mi mirada respecto a este tema del montañismo ha sido siempre desde el punto de vista de un periodista que cuenta una historia interesante que yo considero que le resulta interesante a todo tipo de público. Efectivamente, un escalador, alguien que ya conoce de montaña, quizás algunos textos los va a encontrar o los va a entender más rápidamente que una persona que no sabe, no sé, lo que es un pioleto, lo que son los pistones. Yo no sé tampoco, digamos, no soy escalador, pero no es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesa es justamente, y volviendo a lo que decía Rodrigo en su prólogo, lo que dice en su prólogo es explicar esta pasión que muchas veces, si uno no conoce o no ha hablado con montañistas o con aventureros, lo primero que dice es una locura. O sea, ¿por qué ir a subir el K2 en invierno? ¿Por qué abrir esta nueva ruta como hizo Joseph Ambrose en el Mesón Alto? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación y qué los lleva a esas personas a ir más allá de sus límites? Entonces, esa siempre ha sido la motivación como de fondo en todo lo que yo he publicado acerca de montaña, y siempre desde la mirada periodística, y justamente incorporando mucha información, que sea con datos, que sea con reflexión, y que las personas finalmente sean los protagonistas más que yo, digamos. Otra cosa que me gustaría decir y contarle un poco, yo esta idea la tenía hace bastante tiempo, y hubo un episodio que como que me dijo, esto hay que hacerlo, y fue hablando con mi amigo Jorge López, que está aquí, que también es periodista. Él me contó hace muchos años, me dijo, oye, fui a entrevistar, estaba haciendo un artículo sobre Roberto Busquets, que ya había fallecido, si no me equivoco, él murió en el 2012. Roberto Busquets es el primer nacional chileno que fue al Himalaya, fue una expedición argentina, digamos. Fue la primera expedición de Sudamérica al Himalaya, y ahí participó Roberto Busquets. Yo lo entrevisté en vida el año 2007. Bueno, y muchos años después me llamó Jorge y me contó que cuando estaba escribiendo este artículo, que ya él estaba muerto, estaba recopilando información y hablando con su viuda y con su familia, ellas le dijeron en un momento que en un momento de su vida, en sus últimos días, cuando ya está muy enfermo, estaba en la clínica y le llegó la nota que yo había publicado en la revista El Domingo hace una semana. Y se la leyeron porque él estaba ciego. Y según lo que me dijo Jorge, que el haberse enterado que esa historia se había publicado en la revista del Domingo, como que le dio una nueva vida y revivió, y lo devolvieron a su casa, y parece que vivió unos meses o un año más, no sé, pero en el fondo esa historia que yo publiqué acerca de él lo hizo revivir, le devolvió la vida de alguna manera. Entonces, cuando yo escuché esa historia, la verdad encontré, bueno, lo que estoy haciendo a alguien le importa. Y le importa, vaya de qué forma, digamos, a una persona que como que haberse leído en el diario y que su historia fue reconocida, fue muy importante, eso me pareció muy significativo, así que fue como el impulso final que me dio, ya esto hay que publicarlo. Y bueno, él fue la primera persona que yo entrevisté en la revista El Domingo como montañista, y a partir de esa historia empecé a buscar a otros personajes, y ahí empezaron a aparecer el resto. Evelio Echeverría, empezó a aparecer Rodrigo Figa, que no aparece en el libro, pero él siempre me fue recomendando a quién entrevistar. Apareció Cristian García Huidobro, que era más conocido, pero yo, por ejemplo, cuando hice el perfil de Cristian García Huidobro, había algo que a mí siempre me llamaba la atención, es que yo sentía, al menos yo nunca había leído su historia completa, digamos, como que él se había ido a vivir a Temuco y permanecía así como un personaje, como que se había alejado un poquito del mundo más presente, mediático, a diferencia, por ejemplo, de Rodrigo Jordán, que uno lo ve en todos lados, en el Canal 13, en los programas, es como más conocido, digamos, que Cristian García Huidobro, y esa fue la motivación, oye, ¿por qué no me gustaría entrevistar a Cristian García Huidobro? Y fue uno de los buenos perfiles que hice. Estoy muy orgulloso de haber podido escribir esa historia. Y así con muchos otros artículos
que se incluyen en este libro, que son reportajes, porque acá hay perfiles, crónica, entrevistas y también hay reportajes de expediciones de montaña. Hay una... y lo que me ha interesado mucho a mí es mostrar que la exploración, de alguna manera, si bien ya no es como se hacía en los años 20 o 30 o 40, la época dorada de la exploración, igual es posible hacerla. Entonces, con ese interés he llegado a conocer historias de montañistas más jóvenes, como por ejemplo aquí vino Emil Stefani, que él participó en una expedición muy interesante por los glaciares en Santiago, inspirada justamente por Joseph Ambrus, que me gustaría que se conocieran después, porque cuando yo entrevisté a Emil, a Damir Mandakovic y sus compañeros, a David Cosio, a Rafael Reynoso y todos que son jóvenes, digamos. ¿Cuántos años tiene Emil? Como 33, ya, muy chico, pero esto lo hicieron hace como 5 años, ¿no? Ya, hace 4 años. Ya. Lo que me gustó mucho de entrevistarlo a ellos es que ellos sentían un profundo respeto como por las generaciones mayores, por lo antiguo, y que de alguna manera es algo que yo también comparto. Y también es justamente el interés con este libro, es como mostrar y decir que hubo gente antes que nosotros. O sea, siempre es bueno, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que se meten en el montañismo y que piensan que ellos fueron los primeros que hicieron esta ruta o los primeros que hicieron esto. Si en realidad uno lee y busca información, lo más probable es que esa misma ruta la hizo alguien hace 20 o 30 años, pero nunca la publicó porque era de bajo perfil. En general los montañistas son de bajo perfil, los que son así mediáticos son pocos. Y a mí me interesa justamente rescatar esa historia y poner en valor a los pioneros, a los exploradores, que finalmente son los que nos abren el camino, que han abierto el camino al resto de los montañistas que aún siguen intentando hacer cosas y nuevas rutas. Así que eso, yo no tengo mucho más que decir. Me gustaría escuchar ojalá alguno de los protagonistas de este libro. Yo le pedí a Cristian García Huidobro, que vino desde Temuco a participar en este lanzamiento. Yo le agradezco mucho. Me gustaría que él pudiera decir algunas palabras. Él es un speaker, habla 100.000 millones de veces mejor que yo. Así que, bueno, y a cualquier otra persona que quiera preguntar, tú ahí lo vayas a estar moderando, pero yo le pedí especialmente a Cristian García Huidobro que pudiera decir unas palabras, ya que está aquí presente en el lanzamiento. Por favor. No, feliz de estar aquí, especialmente, o sea, este encuentro es total. En primer lugar, porque con Sebastián, a ver, yo no soy muy amigo de los periodistas, quiero decir esto al tiro. O sea, en general, el periodista está mucho más interesado en vender algo que en hacer lo que hace Sebastián, que es como ir más allá, ir a conocer a la persona y contar lo que está detrás de la superficie. Así que yo en general rehuyo, pero quiero ser súper honesto. En este encuentro, aquí, en esta mesa, hay 2 grandes personajes. En primer lugar está Rodrigo. Yo puedo decir con total honestidad, hay 2 personas con las que yo tenía total afinidad en montaña. Con Rodrigo no solo fuimos juntos a las expediciones, sino que cada decisión, cada conversación era sintonía total. Y a pesar de que éramos como una unidad en las montañas, después terminaba la expedición y era una diáspora. O sea, Rodrigo hacía sus cosas, yo me iba a las mías y nunca más nos veíamos hasta la siguiente expedición. Pero en montaña éramos un cuerpo, una cosa extraordinaria. Lo mismo me pasaba con Cristian Buragio, pero con él teníamos más actividades juntas después. Pero esas son las 2 personas con las que yo generé un profundo vínculo potente y por eso no puedo estar más contento de que esté aquí Rodrigo, aunque tú vengas a cada rato. Yo no vengo a cada rato, así que esto me encanta. Y de Sebastián tengo que ser mucho más radical en mi comentario. Yo no, si me llaman un periodista en general yo me hago el hueón porque no puedo, pero bueno, por alguna razón me convenció Sebastián de hacerme un reportaje en el Mercurio y tengo que ser súper honesto. Lo que más me impactó
fue su profesionalismo a otro nivel. O sea, yo vivo en Temuco. El weón se fue hasta Temuco, pues, weón. A entrevistar a este weón. No bastaba decir, oye, ya avísame cuando vengáis a Santiago para que nos juntemos ahí en la plaza. No, el weón quería conocer en vivo dónde vivo, cómo es el lugar en el que vivo, qué cosas me gustan. Le interesaron, por ejemplo, los cuchillos que yo tengo. Yo, de puro maniático, tengo cuchillos porque me encanta pulir los cuchillos, que es como un mantra que yo hago, pulo, weá. Entonces, los cuchillos... Pero se interesó en los cuchillos, weá. Y en la foto del reportaje aparecen los cuchillos. Entonces tenía esa sensibilidad extraordinaria de entrar en la persona y sus intereses. Y no, esto no fue todo. Interesándose aún más, cachó que yo, bueno, hacía estas conferencias para inspirar personas, y dijo, no, yo tengo que conocer mejor a este weón. Y iba a las charlas, pues, bueno. O sea, se bancaba las charlas y me decía, y si tenéis otra, por favor, avísame, para meterse completamente en el personaje. O sea, extraordinario. Y aquí voy a juntarlo a los dos. Yo creo, o voy a juntar a todos los que, y voy a agarrar a César Dizzi también, a todos los lunáticos que sin ninguna probabilidad, o cuando todos te dicen que esto no va a resultar, se han lanzado en eso que parece imposible. Rodrigo, el más loco de todos. Yo siempre estuve en contra de sus ideas lunáticas, partiendo por, no sé, las montañas más simples, pero todavía nos quedan como Poncho, pero él siempre quería ir a alguna hueá más difícil. Pero hay algo que nos reúne aquí, y es que, y no tiene que ver ni con la naturaleza, o sea, no tiene que ver con el acto de explorar, tiene que ver cómo nos conectamos con la vida. ¿Estoy vivo o estoy administrando mi tiempo para conseguir algo? Y estar vivo tiene que ver con conectar con la vida. Para ir a la montaña, cuando tú vas a la montaña, cuando te salís de este mundo que está lleno de ruido y te sales de de todo lo que te requiere, que hay solo, pues. Solo en la montaña, el aire, el silencio, y en un segundo te conectas. ¿Con qué? Con la vida. Y esa vida que la ves en la montaña y en la naturaleza es tu vida también. Y ahí se produce algo mágico. Tú eres vida, estás en la vida, te conectas con la vida. Y esto que es misterioso de por qué hacemos montaña, es re simple en realidad. Somos de los pocos súper inteligentes que hemos cachado que para conectar tenemos que dejar a un lado todo lo que te distrae y simplemente abrazar la esencia. Y la esencia es la vida que está dentro de nosotros y que está fuera de nosotros. Y que cuando corren los ruidos, simplemente se funde todo. Y por eso esta unión me parece mágica. Sebastián es un lunático que, igual que nosotros, abrazó con total pasión sus creaciones. Y no he leído el libro como Rodrigo, pero estoy seguro que es extraordinario porque vi una energía extraordinaria cuando trataba de rasgar qué mueve a este hueón a hacer esta hueá. Así que no hablo más, ya me han dicho que hablo mucho, pero léanlo porque es la historia, aparte de las historias que van a leer, es la historia de Sebastián, un amante de conectar con lo suyo, un apasionado de su oficio y que no solo habla de los montañistas que van a estar ahí, habla de él. Habla de alguien que abraza con total energía su profesión, con un profesionalismo extraordinario y que estoy seguro es un lujo de los pocos que se pueden encontrar. Gracias. Muchas gracias, Cristian. A raíz también de lo que comentaba Cristian, esta pasión con la que tú te vas relacionando, ¿cierto?, con tus personajes y con las historias. ¿Cuándo identificas o qué tipo de historias son las que tú eliges y por qué? ¿Por qué te quedas con unos personajes y no con otros? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que a ti personalmente te apasiona y en qué momento tú dices, sabes que yo quiero contar esto?
Eso por un lado para Sebastián, y por otro lado, Rodrigo, a raíz justamente del trabajo de Sebastián, como de este ejercicio de memoria, me encantaría también saber tu consideración en relación como si se le ha hecho la justicia que se merecen a los deportistas, a los montañistas chilenos, en el propio medio, digamos, desde la prensa hasta la literatura que existe de montaña. Eso para cada uno. Sí, lo que más me interesa a mí, si es que es algo muy deportivo, así como que el escalador, el montañista que subió en 5 minutos el Everest, la verdad, eso ya es como un filtro que digo, por ahí no voy, no es lo que me interesa. Lo que no significa de que esa misma persona siempre se le puede encontrar algo, porque igual es una persona motivada, con mucha historia, con mucha obsesión, con mucha pasión. Lo que busco es justamente lo que decía anteriormente, que de alguna manera lo que hagan estos personajes o estos expedicionarios me sirva como base o que ellos expliquen por qué hacen lo que hacen, digamos. Por la motivación personal, por un lado, y también como yo escribo la revista El Domingo, que es una revista de viaje, también me interesa mucho que estas historias hablen sobre lugares, digamos. Y muchos son entrevistas a chilenos que hacen expediciones en montañas en Chile. Por eso es que, por ejemplo, está incluido las exploraciones de Cordillera Darwin, que es un lugar que sigue siendo de los más inexplorados del mundo, de Campo de Hielo Sur, donde estuvo Pablo Besser, del campo de hielo de la región de O'Higgins, donde hay muchos glaciares. Entonces son esos como dos aspectos. Uno, en que las personas o los entrevistados me puedan responder o explicar por qué hacen lo que hacen, y segundo, que haya este contenido de exploración y de aventura, y que de alguna manera yo diría que se acerquen a lo que yo considero, o sea, a lo que es como el ideal de los viajes y de la aventura, que es la exploración pura. O sea, como si es que hay una expedición o un montañista que intente innovar, que es lo que dice, por ejemplo, Ambrose en su entrevista, y lo que ha motivado la vida de él cuando hizo su escalada, eso yo creo que es eso. El récord o la rapidez o ir como corriendo, que es algo, por ejemplo, que yo nunca he entendido por qué la gente corre en las montañas, no sé. No lo entiendo, pero bien por ello, digamos. Yo creo que no es un lugar que haya que ir corriendo, es todo lo contrario, ojalá ir lo más lento posible, pero bueno, son visiones. Bárbara, yo no sé, yo primero creo que este trabajo recupera mucho de esa historia. Y algo que decir de, por ejemplo, uno de los entrevistados y cubiertos es Evelio Echeverría, lamentablemente falleció. Evelio Echeverría hacía unas cosas realmente extraordinarias. O sea, descubría montañas que en Chile nadie sabía que existían y estaban aquí. O sea, no era una cuestión que irse a perder, sino que en la Cordillera Central hizo no sé cuántas primeras ascensiones y nadie sabía. Ahora, yo creo que Sebastián encontró en el libro algo interesante de toda esta gente. Don Chedomir, por ejemplo, que hacía mucha investigación de glaciares, no era necesariamente un montañista, sino que era... hacen esto porque les apasiona, no por comunicar y contar la historia, ¿no? Esta conversación la tuvimos con Cristian muchas veces. Nosotros teníamos que un poco hacer la historia porque necesitábamos la plata, porque necesitábamos los auspicios, etc. Entonces había que hacer algo, ¿no? Pero al principio subíamos un cerro los dos solos y no le decíamos nada a nadie, ni siquiera contábamos esta historia. En el mundo de las montañas, de la gente honestamente de montaña, la verdad que una cobertura masiva a ellos y a cada uno de ellos no les interesa mucho, ¿no? Ojo, si se juntan 5 montañistas y nos juntábamos con Cristian y alguien que se llama Carlos Alberto Gana, y mira, aquí está este cerro, y hay una cuestión apasionante entre 5 o 6, pero es un círculo muy, muy cercano. Entonces, es cierto, uno siempre podría decir, hay poco reconocimiento de todas estas grandes figuras, ¿no? Pero Sebastián hace otra cosa. No solo hay figuras chilenas en el libro, sino que están los extranjeros. Está Doug Scott, está Chris Bonington, que hicieron cosas realmente extraordinarias en el mundo del montañismo. Chris Bonington es un hombre mediático, sin duda alguna, pero hizo cosas realmente extraordinarias. Yo, fíjate, uno sí podría decir, sí, necesitan más reconocimiento. Aquí creo que está hecho un gran reconocimiento. César ha hecho este trabajo de recuperar todas estas historias, ¿no? FICA, etcétera.
y pasa esto, nos juntamos todos nosotros y no sé si hay que pretender más, ¿no? No sé si hay que pretender tener 1 millón de seguidores en un Instagram de no sé qué, ¿no? Yo creo que esto es mucho más honesto, mucho más significativo, mucho más profundo. Yo en serio tuve una conversación muy interesante hoy día con el gobernador y me decía, mira, a mí la montaña, entonces es esta pasión por la exploración, por la naturaleza, por la montaña, mucho más que por contar esta historia, creo. En relación al montañismo y a la escalada en Chile, ¿no? Hay un par de citas acá que me parece interesante que me comenten ustedes. Por ejemplo, Evelio dice, el futuro del montañismo nacional está dentro de Chile. Tenemos tantas cumbres sin escalar que es una obligación nacional ir a subirlas. Eso decía él. Después, por ejemplo, Camilo Rada también dice, el discurso de los montañistas nacionales, el que yo escuché cuando me estaba formando a fines de los 90, era siempre el mismo. Cada vez que salía una noticia de no sé qué gringo que había hecho una primera exploración en Patagonia, decían, ¿y por qué la hacen ellos y no nosotros? Bueno, aunque ese sentimiento sigue, dice, creo que ahora ha habido un despertar de mucha gente en relación al montañismo en Chile. Y también, por ejemplo, Gastón Oyarzún, que comenta acá, a través de Sebastián, que por muchos años Chile miró demasiado a las grandes montañas del Himalaya en vez de enfocarse en sus propias cumbres, muchas de las cuales permanecen sin ascenso. Me encantaría que me comentaran sobre esa idea. Sí, yo creo que lo que dice Gastón es como lo que yo comentaría. Efectivamente, yo cuando, bueno, mi infancia fue en los años 90 y en esa época era la expedición al Everest y lo que yo siempre escuché eran de los montañistas yendo a los Himalayas. Entonces, sin saber mucho, yo siempre asocié el montañismo al Himalaya y de repente me di cuenta ya cuando empecé a trabajar en la revista El Domingo, a conocer a todos estos montañistas, que había montañas... Aquí hay miles de montañas o cientos de montañas y de posibilidades y de rutas nuevas que quizás no van a tener la cobertura mediática o quizás no van a tener el reconocimiento, no sé si de plata, pero de los auspiciadores o de la gente que financia estos viajes que son caros. Y yo creo que esa percepción fue variando, ha ido cambiando con los años y efectivamente muchos montañistas jóvenes o también algunos más viejos que se han enfocado en hacer exploraciones. Yo quiero principalmente en Patagonia, en Campo de Hielo, en Cordillera Darwin, que donde son los lugares que quedan rutas por abrir. Pero yo diría que hubo que en los 90 era así, era himalayismo full y efectivamente hubo como una desconexión con nuestro territorio, con nuestra cordillera, pero que eso se ha ido revirtiendo en los últimos años. Pero lo digo desde mi punto de vista de periodista, no soy montañista, entonces me gustaría igual que eso lo respondiera Rodrigo. Yo no sé, habían cosas en Chile que se habían hecho cosas extraordinarias. La travesía de Claudio Lucero del Campo de Hielo Norte, por ejemplo, que fue la primera, la había hecho en el año 60, habían ido a con los neozelandeses. Ojo, en Chile éramos 20 gatos lo que hacíamos en montaña, o sea, no era nadie. O sea, cuando Cristian y yo empezamos en esto, en Chile no se podía comprar un piolé. No había dónde comprar un piolé en Chile. No existía una tienda de montañismo. Había que ir a la Federación de Andinismo en el Almirante Simpson, 77, hablar con la señora Lucy, y la señora Lucy te importaba a través de una azafata un piolé. O sea, era una cuestión... No, era un mundo completamente distinto al de hoy, ¿no? Entonces, sí había muchas cosas que se habían hecho en Chile. Lo que pasa es que no estaban descritas en ninguna parte. Claudio Lucero... Él llegó, y esto tiene que ver tampoco, no necesariamente con una búsqueda, pero él llegó de vuelta de México, lo habían dejado botado, entonces quería ir al McKinley y no había ido, entonces me engrupió y yo me engrupí a la universidad y fuimos al McKinley, pero no era por no hacer exploraciones en Chile, sino que era por hacer una exploración en Alaska. Y el Himalaya, sin duda alguna, el Everest, surgía como algo súper importante para Chile, ¿no? Y yo creo que con Cristian hicimos cualquier cantidad de ascensiones aquí en Chile, fuimos al Nevado del Plomo, fuimos atrás a los glaciares, hicimos muchas cosas, pero de repente surge la posibilidad de hacer el Himalaya. Y yo creo que más que una cosa de montañistas mirando el Himalaya, salió mucho en la prensa,
porque nos movimos para que saliera en la prensa, para buscar los auspiciadores, pero no creo que haya sido una... Bueno, Pablo es... ¿Dónde está el Pablo por ahí? Sí, se metieron a los campos hielos patagónicos, en fin, ¿no? Camilo Rada, que se metieron a los campos hielos, se metieron al San Valentín. Yo fui al San Valentín por la glaciar de San Rafael el año 91, o sea, un año antes de ir al Everest. No sé si me explico. Entonces, tal vez uno como espectador de esto, claro, lo que te llegaba era lo que sí salía en los diarios, que además estaba promovido por nosotros, por los auspicios, pero no estoy tan seguro que era lo esencial que hacían los montañistas. Evelio Echeverría hacía mucho de esta actividad de montaña. Fuimos al Tupungato, fuimos a la orientación, intentamos el Chimbote, que también está relatada a la ascensión, nosotros fracasamos en el Chimbote, en fin, ¿no? Salíamos mucho con la gente de la Católica, fuimos... Entonces, no estoy tan seguro que haya sido la esencia del montañismo ir al Himalaya y no a Chile, ¿no? Sino que salía mucho porque había que cubrir para los auspiciadores. Ahora, es cierto que hoy día en Chile, por mucho esfuerzo de Pablo, bueno, Camilo Rada ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Kiko Guzmán en mover en Patagonia. Patagonia hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Pero insisto, a mí me encanta Evelio Echeverría, porque Evelio Echeverría lo hacía aquí, en los cerros de aquí, que nosotros no teníamos. Pero nosotros fuimos al Tupungato, hicimos la primera ascensión a la orientación. Con Dagoberto Delgado, lo comentábamos cuando lanzamos el libro El Dago, hicimos una primera ascensión en Río Colorado a la Pared del Gloria. O sea, hacíamos cosas, lo que pasa es que no salían en la prensa. Y por tanto la gente, el público en general no lo sabía. Pero por eso digo que hay un matiz ahí, creo yo. Hay un matiz. Gracias, Rodrigo. Nos queda poco tiempo para la presentación, después vienen las preguntas o los comentarios de las personas que están acá. Entonces, Seba, creo que es súper interesante saber un poco sobre el making of de este libro, sobre tu proceso creativo como periodista, como escritor, si nos pudieras contar un poquito de eso. Sí, voy a ser breve, porque de verdad me gustaría que hubiera una ronda de preguntas y comentarios. Sería bueno de conocer, por supuesto, a los personajes que aparecen aquí. Bueno, esta es una selección de 40 artículos. Siempre es bueno en periodismo usar como números redondos. Es mejor que 42. Es como un cliché finalmente. Bueno, por eso está 31 minutos, para no llamarse 30. Así que bueno, finalmente es como lo mismo. Pero bueno, llegué a 40 y la selección fue que fueran artículos que si bien algunos se publicaron en 2007 y el último en 2025, que es cuando tú los leyeras sean atemporales. Ahí yo lo pongo en el prólogo, hay ciertos datos y realidades que han cambiado, pero yo no quise hacer un ajuste muy profundo, sino que en cada artículo le puse que el año y la fecha en que se publicó, entonces ahí yo creo que se puede entender que esta realidad o este dato cambió. Me costó bastante elegir. En un principio solamente iban a hacer entrevistas, pero me di cuenta de que habían crónicas y reportajes a expediciones que también no podía dejarlas fuera. En un principio también solamente iban a ser chilenos, pero hay personajes como, por ejemplo, entrevisté a Doug Scott, que yo sé que es un ídolo mundial, entonces no podía dejarlo fuera. Entrevisté a Chris Bonington, a Carlos Carzolio, un mexicano que también es una leyenda del montañismo. Entrevisté a Iván Vallejo, un ecuatoriano. Por ejemplo, Alex Honnold, que es uno de los más escaladores más conocidos actualmente. Entonces no podía dejarlo afuera. Me costó un poco ordenarlo, pero finalmente lo que decidí es que no hay un orden. Hay chilenos, hay perfiles, hay crónica y reportaje, y de alguna manera lo que espero es que cuando lean el libro se lo pueden ir saltando. O sea, hoy día pueden leer una historia o dos y mañana pueden leer otras 3 y no hay ningún problema. Entonces, como esa fue la decisión, y la portada la hizo Pancho Lea, que es mi amigo, y entre varias alternativas, esa fue la que más nos gustó, consideramos que era llamativa, pero eso es lo que puedo decir. Y ojalá, yo sé que este trabajo espero seguir ampliándolo, voy a seguir entrevistando a gente y contando historias que van apareciendo, y ojalá que en una segunda edición o quizás en otro libro aparezcan nuevos personajes y nuevas historias. Los que no salen no se depriman. Ahí viene la segunda patita. Ya, perfecto.
Sebastián, qué honor, Sebastián y Rodrigo, haber estado con ustedes hoy día. Vamos a dejar la palabra entonces a este público espectacular que te vino a acompañar, Seba. De nuevo, felicitarte a ti, a la editorial Chilena Montaña, César, por este tremendo trabajo. Y nada, regalo de Navidad, compren, compren, compren. Es muy importante eso. Nada de regalos y cosas acá, hay que comprar el libro. Muchas gracias. Vamos ahí entonces a ver si alguien... Yo voy a romper el hielo simplemente para felicitar a mi hermano por este trabajo. Así que, pero Peín, es muy entretenido todo lo que hizo, no, de verdad, Sebastián. Solamente decir, desde chiquitito, y voy a hablar de un punto de vista quizás no de contenido lo que hay en el libro, pero siempre destacó en todo, desde jugar ping-pong, en lo que hacía. Bueno, hoy día es un gran músico, tremendo músico. Tuve la oportunidad de tocar muchos años con él. Yo también soy músico, pero él me supera no, 1000 veces. Y nada, pues súper orgulloso que esté acá con todos ustedes, que entiendo que hay gente súper docta en este tema. Y este trabajo, si bien es una recopilación, yo creo que tiene material o historias para hacer 10 libros más. Así que yo creo que es cierto que puede salir 2 o 3 versiones más de esto. Y nada, pues simplemente felicitarlo y volver a felicitarlo y nada, pues creo que todas las familias estamos súper orgullosos, veo mucha gente acá y creo que es importante hacer ese punto y ojalá todos comenten y puedan participar porque creo que hay mucho que decir sobre esto. Eso. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, bien, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, compadre. Oye, mira, te quería hacer una pregunta. Tú creo que le preguntaste a todos tus entrevistados por qué van a la montaña. Eso te quería preguntar a ti. ¿Por qué? Yo voy a la montaña. Exactamente. Mira, es súper difícil responder, pero lo que me gusta de la montaña o de caminar en la montaña es que uno llega un momento en que no te importa nada y no hablas con nadie, es una reflexión interna muy profunda, se logra una especie de meditación, podría decirlo, es una sensación muy agradable que cada vez que a mí me gustaría ser más montañista o más como caminante de lo que soy, por diversas razones, no lo soy en un tanto, pero cada vez que voy, pero igual he hecho cosas importantes, subió lo más alto que he estado, Volcán Lascar 5500, no es poco, y también he hecho otras rutas, pero siempre digo que una vez que hago esa ruta me gustaría, como que me empiezo a motivar y pienso, esto lo debería hacer más. Yo encuentro que lo otro que provoca la montaña, así como a nivel ya como general, es que las diferencias sociales entre las personas no existen, porque una persona cuando se está, no sé, a 4000 metros y tiene un problema, el millonario va a ser igual, va a tener las mismas posibilidades que la persona más pobre, digamos. Entonces yo creo que eso ocurre en la montaña de una manera más profunda o quizás como poética, por decirlo así, pero eso yo lo encuentro muy bonito en el sentido de que las montañas es un lugar cuando uno va a caminar, a hacer un trekking, la gente se va diciendo hola, se saluda, como que hay menos rencor, hay menos rabia que la que uno encuentra en las ciudades. Y lo otro es que hacer un ascenso o hacer una ruta o completar una ruta igual es como, yo pienso que fortalece el espíritu y es bueno siempre concentrarse y cuando uno asume un desafío o tiene un proyecto, que algo que yo le aprendí hablando con Cristian García Huidobro es que hay que concentrarse en el siguiente paso, porque si uno ve la pared gigante, nunca lo más probable es que diga, no, esta cuestión yo no lo puedo hacer, pero si solo veo el siguiente paso, lo más probable es que sí lo pueda hacer. Y paso a paso se puede llegar a la meta. Entonces, eso yo encuentro que a mí personalmente es algo que me motiva, que me gustaría hacerlo más seguido que lo que hago, pero cuando lo hago lo disfruto mucho justamente por eso, por como reflexión interna o crecimiento espiritual que lo encuentro muy significativo. Muchas gracias, Sebastián. Voy a complacer al autor. Mi nombre es Rodrigo Lara, aparece una historia mía en el libro, lo cual agradezco mucho y valoro mucho. Yo soy un aparecido en el mundo de la montaña. Empecé a hacer montaña en serio después de los 40 años. Y me pasó que el 2015, estando en Everest, queríamos intentar Everest con el gran Ernesto Olivares y Fernando Borges, un gran amigo.
el día de mi cumpleaños, 25 de abril, ocurrió un terremoto en Nepal, justo a las 12 del mediodía, el día de mi cumpleaños. Imposible no tomárselo a lo personal, digamos. Cuando uno es chileno, uno está acostumbrado cada 15 o 20 años a tener un terremoto, pero que además ir a Nepal y que te toque uno, después de 84 años que no había un terremoto en Nepal, insisto, es imposible no tomárselo a lo personal. Entonces, bueno, vivimos esta experiencia, que son esas experiencias que te cambian la vida, te cambian la forma de pensar. Y un año después de eso, en abril del 2016, entramos en contacto con Sebastián, y Sebastián hizo lo que, si ustedes compran el libro, van a leer, que es una reseña extraordinaria de esa vivencia. Rescato lo que dice mi amigo Cristian. He tenido la suerte, a pesar de meterme muy tarde en el mundo de la montaña, de ir a cerros con gente extraordinaria como Ernesto, como Cristian García Huidobro, como Diego Vergara, Pato Gana, un montón de gente, por esas cosas de la vida, cosas del destino. Siendo ellos, yo no le llego ni a los talones, digamos, ¿no? Pero he tenido esa suerte, y tomamos contacto con Sebastián, y él hizo esta crónica y publicó esto un año después de que había ocurrido, en abril del 2016. Y la verdad es que cuando lo leí sentí lo mismo que dijo Cristian hace un rato, y lo que comentan Bárbara y Rodrigo. Creo que Sebastián es extraordinario relatando, tiene una pluma increíble. Yo me sentí súper identificado con el artículo, tanto que como anécdota, ese año 2016, un año después de la vivencia en Everest, celebré mi cumpleaños, celebrando la vida, digamos. Entonces invité a un montón de amigas y amigos, les dije, oye, la vida me regaló un año más y que vengan a celebrar, a bailar a la casa. Y uno de ellos llegó, Jaime García, llegó con la revista del Domingo enmarcada, y la tengo en el living de mi casa. Así es que, Sebastián, felicitaciones, muchísimas gracias. Tal como dijo Cristian, eres un periodista extraordinario, un gran contador de historias. Yo me siento muy honrado de que mi historia esté ahí. Como decía Bárbara, voy a comprar hartos libros, voy a regalar hartos libros, y voy a promocionar el libro porque creo que es un gran aporte al mundo de la montaña también. No me considero un gran montañista, pero sí un gran amante de la montaña. Es un lugar al cual, como decía un gran montañista, Anatoly Bukrev, uno peregrina de alguna forma y se encuentra con uno mismo. Así es que solamente quería compartir un poquito la vivencia, motivarlos a comprar el libro y darte las gracias nuevamente por reseñar nuestra historia. No, muchas gracias a ti. No sabía esa historia, así que mira, le da más sentido a lo que uno hace. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Yo le quiero preguntar a Sebastián, que es una persona de múltiples intereses y habilidades, ¿qué relación ve con sus otros intereses? Por ejemplo, lo que decía por ahí, la música. ¿En qué se pueden juntar estos mundos de escribir, de narrar, la música y la montaña? ¿Cómo lo ves ese cruce dentro de tu propia experiencia y de lo que nos puedes transmitir? Gracias. Gracias, Sole. Sí, bueno, contarles que igual siempre he tocado música, aprendí a tocar la guitarra a los 8 años, entonces yo diría que quizás mi sueño o mi sueño frustrado, por eso igual me gustaría haber sido músico, pero no fui músico, como muchos músicos. No me atreví a ser músico, lo más probable, y terminé como periodista. Yo diría que le encontraría una relación, por ejemplo, ahora que ya tengo un grupo, o que he tenido grupos, cuando uno los quiere promover, o quiere conseguir una tocata, o quiere ser más reconocido, finalmente uno asume un desafío, y para lograr ese desafío lo básico es ser constante, en este caso ensayar, ponerle mucho corazón a lo que uno hace. Entonces yo creo que ahí podría encontrar, es difícil responder esa pregunta, pero yo creo que ahí podría encontrar una conexión en el sentido de lo desafiante que es ir a la montaña, o hacer una ruta, o subir un cerro, con lo desafiante que es lograr que lo que uno hace, en este caso algo artístico, sea divulgado, sea
reconocido, pero que impacte a la gente a la que uno quiere llegar. Yo diría que finalmente son como pequeños retos o desafíos que yo quizás me los impongo de lograr algo que de alguna manera es algo similar a lo que uno se podría imponer o querer con un artículo de montaña, por ejemplo. Finalmente, y la relación es hacer, que me he dado cuenta ya con los años, de ahora igual estoy más viejo, ya tengo 45 años, 3 hijos, igual uno empieza como a reflexionar más cosas que también lo que más importa es la vida, es hacer algo como con pasión y con el corazón finalmente, más que con la cabeza. Entonces, yo creo que si uno hace algo así, lo más probable es que tenga éxito, al menos éxito personal y de tu amigo, de la familia, que es lo más importante. Difícil la pregunta, Soleo. Muy buena, pero difícil. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo, soy amigo de Sebastián. Así es. Bueno, primero que todo, yo, al igual que Rodrigo, soy un montañista aficionado y partí viejo, después de los 40. Recordé cuando Rodrigo mencionaba que los piolets costaban mucha plata y yo cuando cabro me gustaba, pero no había plata y no lo hice. Pero cuando tuve posibilidades, me inspiré en varias cosas. Y una de esas fue 2 personas que están acá, que es Cristian y Rodrigo, que he visto todos sus reportajes. Cada vez que los veo me emociono. Y creo que en este caso Sebastián está haciendo un gran aporte, igual como lo han hecho ustedes, que es difundir la montaña. En el Aconcagua me encontré con Gastón Oyarzún. Hablé 3 minutos, seguramente él no se acuerda para nada de mí, pero fue súper importante su mensaje, ¿ya? Que en el fondo yo andaba solo, yo no andaba con compañía, soy como un montañista que me pongo la mochila y parto con un compañero que tengo de montaña y dejamos a la familia, dejamos a todos preocupados y la verdad es que cuesta un poco asumirlo, desde los padres, los hermanos, todos te retan, como tan viejo que vas a hacer esto, pero de verdad que se agradece que hayan personas como ustedes que lo inspiren a uno. Uno muchas veces no se atreve y le da miedo. Yo lo hice ya teniendo hijos y de verdad siempre cada paso lo da pensando 1000 veces, muy lentamente, pensando en mis niños. Y se tenía que hacer la ruta larga, la hacía larga porque no me atrevía a morir, no por mí, sino que por los que están, ¿ya? Y lo último que quiero decir es que a mí me pasó algo bien curioso también en el Manquehue, entrenando para ir a una montaña más grande. Me encontré con el gobernador Orrego, abajo. Seguramente tampoco se acuerda de mí, pero subimos media hora y conversábamos en el camino y se estaba preparando por una elección. Y era como 2 días antes de la elección y pensé, hoy la gente viene por algo a la montaña. Cuando tiene desafíos muy grandes hay que acercarse a eso, a la naturaleza. Y hay algo que se dijo que es muy importante. Yo es el único lugar que encuentro en el mundo que me encuentro pleno, pero conmigo mismo. Porque yo soy pleno en mi casa, con mi familia. Pero en la montaña es una sensación que es indescriptible. Es una cosa maravillosa y que ojalá los que no lo hayan hecho, yo creo que acá casi todos han hecho algo, pero que la gente, que Sebastián haya difundido lo que a nosotros nos apasiona es maravilloso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Te pasaste, muy amable. Yo creo que están pasando varias cosas al respecto de esto. O sea, cuando partimos nosotros hace 40 años, no había nada de lo que hay hoy día. Mencionaste al gobernador. El gobernador tiene metido en la cabeza, y es igual de loco que nosotros, esto que se llama Andes Santiago, transformar a Santiago en la capital de montaña de por lo menos América Latina. Entonces hay una cantidad de iniciativas. Nosotros los montañistas somos bastante gregarios, ¿eh? Andamos con nuestro grupito, etcétera, pero hay una iniciativa
muy relevante, está todo el parque, ¿no es cierto?, a los pies de la cordillera. Entonces, de motivar a la montaña. Hoy día hay este libro, y lo que está haciendo César es impresionante en términos de esa naturaleza. Está lo del Parque Tupungato, lo comentábamos en el Ladera Sur el fin de semana. Está en Contraloría, y por tanto el Parque Tupungato, que es una cosa, o sea, única en el mundo, en que un parque de 140.000 hectáreas, que es pura cordillera, está al lado de una ciudad de 7 millones de habitantes. Entonces, hay harto que está ocurriendo, ¿no?, en paralelo. Cristian trabaja con algunas compañías mineras que tienen, por supuesto, sus problemas, no estoy diciendo que no, pero están promoviendo la montaña. Entonces, hay harto que está pasando en que empiecen, déjeme decir comercialmente, las tiendas, están todas las marcas de montaña en Chile están, ¿no? Y está Decathlon, que antes no existía, y Decathlon ha permitido que mucha gente que no tiene tantos recursos pueda comprar un Piolet bastante. Entonces, hay pasando mucho, y yo creo que todo esto va sumando en efectivamente transformar a Santiago en un lugar donde mucha gente va. Yo vivo en La Reina, Parque Aguas de Ramón, los fines de semana está lleno de gente, lleno. Y cuando yo era niño me pasaba para allá, no había nadie, bueno, había que pasarse por arriba de la reja, además porque era prohibido, ¿no? Pero igual, entonces creo que hay mucho pasando, y por tanto esto no es un esfuerzo brutal, el trabajo que están haciendo, pero cae dentro de un ambiente, de un cierto ecosistema. Ladera Sur, por supuesto, ha contribuido mucho a esto, a ir construyendo como hábitat, este amor por la montaña en distintos ámbitos. Y entre paréntesis, yo lo conozco hace mucho tiempo, me ha pedido varias veces alguna ayuda, hemos conversado, hemos estado en la revista el domingo, pero hay que decir una cosa aquí, está la Bárbara. Préstame el libro. Se va a enojar ella, pero este otro libro, lo acaba de escribir la Bárbara, es su primer libro, y tiene mucho que ver con lo que hizo Sebastián. Estos son los naturalistas en Chile, y también están las mismas pasiones, y están reflejados, algunos se cruzan, Camilo Rada están los dos libros, etc. Entonces vale la pena, y para mí, yo sé que este molesta, pero también lo leí, y es de verdad un privilegio y un honor estar contigo en esta mesa, de verdad. Hola, buenas, por acá, Pilar Jiménez. Muchas gracias, felicitaciones. Yo quería compartir algo que pueda parecer tal vez un poco obvio. Sabía naturalmente del lanzamiento de este libro, me encontré que existía esta editorial chilena de montaña, y ahora cuando empezaron a hacer la presentación del libro, de repente tuve como un momento, no sé si no era epifanía, pero o sea, es obvio que tiene que haber una editorial chilena de montaña. Es que es la obviedad máxima. O sea, vivimos en un país en el que, cruzado por la cordillera de los Andes, en que todavía, claro, ahora es mucho más conocido el montañismo, el andinismo, conocemos más historia, pero de alguna manera todos los habitantes de este país somos montañistas, porque vivimos acá. Y parece que no la vemos, pero cuando estamos fuera del país y volvemos, lo que echamos de menos es mirar la montaña. Es un referente, y creo que, claro, están los que suben la montaña y estamos los habitantes de este país que vivimos en la montaña. Entonces, quería compartir simplemente eso, y que obviamente a César, que no sé quién es, que todos lo mencionan, lo felicito, y esto no tiene como ir mal, digamos, porque es parte tal vez de la esencia del ser chileno, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Y para ir cerrando, queremos darle la bienvenida y que pase adelante nuestro gobernador Claudio Rego, un gran impulsor de la montaña en Chile. Bravo. Oye, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado con esta presentación. Es la tercera presentación que vengo, no de este libro, pero sí de otros libros de Editorial Chilena Montaña. Matías Rivas fue el culpable que yo conociera de esto. Ya me he leído 4 libros, así que lo recomiendo. Me leí el de Rodrigo Fica, me leí Las chilenas al Everest, por supuesto el de Rodrigo Jordán, y me falta uno, y el de Dagoberto Delgado. Y yo pensaba, cuando venía para acá hoy día, ¿por qué vengo? Porque créanme lo que no es que no tenga cosas en la agenda, porque de alguna manera me inspiro mucho por lo que aquí se dice y por lo que aquí se comparte y las personas que conozco.
Y yo pensaba un poco, si tuviera un hilo conductor de lo que he leído del libro, porque alcancé solamente a leerme la introducción y la primera historia de Roberto Busquet, estimado Sebastián, y también lo que se ha comentado y las preguntas que se han hecho a lo largo de todas estas presentaciones. Yo diría que hay tres cosas que resaltan en todas ellas, y me atrevería a decir que también en el libro de la Bárbara. Primero, es la gratitud. Todos estos libros, el libro de Sebastián, el libro de la Bárbara y todos los demás, hablan mucho de la gratitud por otras personas. Y eso es bien importante, porque creo que la gratitud es una virtud poco común en nuestra vida. Estamos más bien preocupados de que nos reconozcan a nosotros, pero no agradecerle a la vida, no agradecerle a otras personas. De hecho, yo lo conocí a Dagoberto Delgado, más bien lo descubrí en su libro, que se llama un borrador preliminar o muy preliminar. Y algo que me impactó de él, que lo resaltó Diego Vergara, a quien tampoco conocía, y después me conté a tomar un café con él también, porque quería conocerlo un poco más, era que él trataba de que las rutas que él hacía, cuando alguien la había hecho, se conocieran por el nombre de la primera persona que lo hizo. A mí me parece una... O sea, mire el mundo que yo vengo, de la política, ¿no? Particularmente el pináculo de la generosidad. He encontrado tanta generosidad de reconocimiento a otras personas que de verdad me admira, y creo que este libro, Sebastián, de verdad es que es como es un compendio de gratitud y de reconocimiento a la vida de otras personas. Y ojo, no solamente por sus éxitos, o al menos como entendemos los éxitos en la vida cotidiana. La primera historia, que es la de Roberto Busquet, que me emocionó muchísimo, es de una persona que no hizo cumbre y que él siente que su misión en esa expedición fue rescatar al guía, que al final lamentablemente igual murió, pero él lo reconoció. Y la historia de él es la historia de alguien que se sacrificó por otra persona. No por una cumbre, no por una medalla, a pesar de que tuvo un reconocimiento de parte del gobierno argentino. Inclusive le ofrecieron, estoy haciendo un poquito aquí disclaimer así, pero la verdad le ofrecieron una hacienda en la Patagonia y él lo rechazó. Entonces, la verdad que a mí me emociona mucho esta como secuencia de reconocimiento. Aquí está Jorge Plantat, nuevamente, como las historias de montaña, el Club Vinagre Andino de Puente Alto, aquí hay un representante, decidió recuperar las puertas del Plantat. Y se puso algo tan maravilloso que tiene que ver con el espíritu de esta comunidad, que es que se tomó contacto con la familia Plantat para pedirles la autorización, para tomar las muestras. Después nos pidieron a nosotros las lucas, bueno, pusimos las lucas, pero la gente, no solo de Vinagre Andino, de varios clubes de andinismo, decidieron no solamente hacer la puerta, después nos conseguimos un helicóptero que la llevó para allá, sino que subimos, no sé, 50, 60 personas a inaugurar las puertas. Ese espíritu de comunidad a mí me admira, y la verdad es que siento que está súper bien reflejado en el libro. Y lo otro, que también me llama mucho la pasión y me inspira muchísimo, es la pasión, ¿no? El brillo en los ojos, diría yo. Creo que todas las historias que están acá, y también las de la Bárbara, que recomiendo el libro, tienen que ver con gente que le brillan los ojos por lo que hacen. Hay tanta gente que marca el paso en la vida, hay tanta gente que vive quejándose de lo que no tiene, de lo que no hizo, de lo que nunca emprendió. Hay tanta gente que no le encuentra sentido a la vida, y estamos viviendo una pandemia de problemas de salud mental, de suicidio, de trastornos del sueño, del ánimo, que hace bien y que inspira conocer la historia de personas que sí le encontraron un propósito a la vida, que sí lo vivieron con pasión y sí que le brillaron los ojos. Varios de ellos están en esta sala. Así que yo, de verdad, una vez más, César, gracias por lo que estás haciendo. Este es un camino que no termina. Espero seguir viniendo a muchas más de estas presentaciones. Gracias, Sebastián, a ti por el trabajo que realizaste. No tenía el regalo de conocerte. Sí, por supuesto, a Rodrigo, que comentó, hizo un disclaimer, porque tuvimos en la mañana una conversa. Yo siempre decía, he estado tantas veces con Rodrigo Jordán, he leído su libro, su aventura, y no lo conozco. Y hoy día, en una hora y media de conversación, tuve el regalo de conocerlo, y dijo algo muy bonito. Pues yo le pregunté, mira, es inevitable que un deportista como tú haya tenido en la vida, aunque lo niegue y sea muy parco en su relato, la ambición de ser el primero, la ambición de llegar a una cumbre que nadie hizo. Pero es evidente que él también tiene un espíritu de servicio en su vida y también ama la cordillera. ¿Cómo compatibilizó esta sed de competencia,
este hacer por la montaña y también por servir. Y me dijo algo muy bonito, me dijo, mira, al principio era así, pero con el tiempo reconozco que me alegra más ver que otros logran la cima. Chuta, qué bonito, que pudiéramos ser capaces de que otros lograran sus cimas en la vida. Termino diciendo, gracias a la montaña porque me ha dado tanto. Yo, al igual que varios de aquí, soy un deportista de alto entusiasmo y bajo rendimiento, pero bien empeñoso. Estoy apasionado por democratizar el acceso a la montaña, que dejemos de darle la espalda y le demos la vista, que sea nuestro jardín delantero, que sea un lugar de sanación para esta y futuras generaciones, que Santiago sea la capital del turismo de montaña. Hicimos el refugio del Tupungato, que está filete, para los que no lo han visto todavía, con la gente de deporte libre. Estamos haciendo el Mirador de Cóndores. Bueno, ayudamos ahí con un granito de arena a renovar el refugio del Plantat, que fue el legado de una familia hace más de 75 años. Estamos con un sueño que le comentaba hoy día a Rodrigo, y le pido a todos ayuda para transformar al Manquehue en un parque para la ciudad. Hemos logrado ya el apoyo de 3 comunas, Barnechea, Huechuraba y Colina, y el gobierno regional. Falta Vitacura, que ha costado un poquito más, pero ahí les vamos a pedir a ustedes que nos apoyen, porque no puede ser que un cerro como este no tenga acceso gratuito, pero además bien señalizado, con baños, con basureros, con buenos miradores y sin riesgo a la vida de las personas. Así que vamos a seguir trabajando, les doy una premisa, un proyecto con la Fundación Vertical. Mucho se habla de la educación de los niños también. 2.000 niños los vamos a educar en montaña durante el próximo año, con salidas a acampar y traduciendo esto en un currículum escolar validado por el Ministerio de Educación. Así que vamos a seguir trabajando, y creo que libros como el tuyo, Sebastián, como el de la Bárbara y como de tantos más, son una inspiración para los que estamos en distintas actividades, no solamente para ir a la montaña y dejarnos transformar por ella, y sanar por ella, y animar por ella, sino que hacer nuestra contribución, un granito de arena, para que Santiago de verdad se reencuentre con la naturaleza y con sus maravillosas montañas. Así que muchas gracias y felicitaciones de todo corazón. Sebastián, ¿qué decirte? Felicitaciones, gracias por regalarnos este trabajo, por inspirarnos a todos, por destacar a estas personas y por invitarnos, ¿cierto?, a estar acá con Rodrigo acompañándote. Ha sido todo un honor. Muchas gracias a todos por venir. Ahora el Seba va a seguir firmando su libro. Y encuentran además, obviamente, este libro y otros también de la editorial chilena de montaña por ahí. ¿Quieres decir algo más? ¿Sí? Ah, no, eso, el stand está por allá, donde están las chiquillas haciendo así. Muchas gracias a todos. Eso. Muchas gracias a todos por venir.